Llega el momento del misterio, como todos los viernes, Queremos hablar de Toledo. Hoy lo hacemos con Julio César Pantoja. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez contigo, Carlos, en tu programa. Encantados de que nos acompañéis todos los viernes, tanto tú como Gonzalo, desde paseos nocturnos por el Toledo Mágico, paseostoledomágico.es o .com. En la página web pueden encontrar todo lo que hacen estos chicos, estos monstruos de la sabiduría, de la magia y el misterio, que nos cuentan cada viernes aquí en abc.radio, parte de lo que saben, que contarlo todo. Igual algún día llegamos a que nos contéis todo, pero vamos por partes, por fascículos. Sí, vamos por partes como Jack el Destripador. Esto empieza bien. Hoy nos va a hablar Julio de una parte oscura de la magia, de la parte de la magia que se encarga de invocar a los demonios, aunque con fines positivos, si no me equivoco. Bueno, los fines los pone propiamente el que invoca, el mago, el operante. Por lo tanto, es la voluntad, el corazón de la persona el que puede hacer que un demonio, un diablo, bueno, pues trabaje para él para objetivos positivos o para objetivos completamente oscuros y negativos. Por lo tanto, la voluntad es la que dirige un poco ese trabajo. Vamos a hablar entonces de la nigromancia, que yo, si te digo la verdad, Julio, porque tú me lo has dicho, pero no tengo ni idea de lo que es. La nigromancia tendríamos que empezar a definirla con sus elementos sintácticos, ¿no? Nigro o necro sería el prefijo y significa o muerte o algo oscuro, ¿no? Nigro de negro, necro de muerte y mancia es arte adivinatoria. Por lo tanto, sería la capacidad de desentrañar los misterios del futuro por medio de la invocación de los espíritus de los difuntos, o fundamentalmente y principalmente por la invocación, el control y el dominio de los demonios, de los diablos. Además, estaríamos hablando de que existe una auténtica cohorte de multitud de diablos, cada uno con una función, incluso con una forma. Hay diccionarios diabólicos que nos describen exactamente cómo son, qué trabajos pueden favorecer, qué tipo de funciones tienen. Por lo tanto, el nigromante es el que puede invocarlos y dominarlos, que esta sería la gran diferencia con otras artes oscuras. Pero ¿para qué vale dominar, invocar primero y dominar después a un demonio, a un espectro de lo negativo, de lo oscuro, de los mundos subterráneos? Pues para conseguir prácticamente todo lo que uno desea. Fíjate, ahí es nada, ¿no? Hay, por ejemplo, tratados que nos hablan de desentrañar el futuro, de poder viajar a cualquier lugar, no solamente en el futuro, sino también en el presente y en el pasado, de poder tener la capacidad de volar, de incluso tener la capacidad de la invisibilidad. Por ejemplo, existían capas nigrománticas, las cuales cuando uno se rodeaba por ella, quedaba por completo invisible a la vista de los demás. Y a partir de aquí, pues una serie de favores sobrenaturales, excepcionales, que uno podía adquirir por el medio de controlar e invocar a los diablos. Esto creo que hubo un mago en Toledo, un mago medieval, que lo controlaba bastante bien, todo esto de la nigromancia. Sí, al menos se quedó con ese San Benito, o con ese sobrenombre del nigromántico, y estaríamos hablando del Marqués de Villena, que realmente nunca fue marqués, sería más correcto llamarle Enrique de Aragón, sí que fue marqués su padre. Él sí que perteneció, por ejemplo, a la orden de Calatrava, de hecho fue maestre, aunque duró poco en esa orden. Y este señor fue realmente un erudito, una persona que pudo acceder a la cultura, que fue además traductor, que tenía conocimientos de medicina, de filosofía, de magia, porque evidentemente la magia en aquella época, y estamos hablando de últimos del siglo XIV, principios del siglo XV, pertenecía a lo que era el conocimiento en general. Por lo tanto, este señor se ha quedado como el Marqués de Villena el nigromántico. De hecho, la fama nigromántica de este personaje también pues excede nuestras fronteras, y también tenemos una cueva de Salamanca que tiene conexión con él, e incluso en Iberoamérica, cuando se habla de la cueva de Salamanca referida a este personaje, es un lugar donde se da cita el diablo y sus acólitos. Por lo tanto, es una significación el hecho de que el Marqués de Villena, tan estrechamente relacionado con Toledo y con la magia, pues pueda ser tan famoso y tan conocido más allá de nuestras fronteras. ¿Qué sabemos de él en Toledo? Es decir, ¿por dónde se movió, dónde vivió, qué es lo que consiguió hacer, dónde tenía, estás hablando de una cueva en Salamanca, pero dónde tenía aquí el epicentro de su actividad, etcétera? El epicentro de su actividad y su casa o sus palacios los tenía justamente donde actualmente está la Casa Museo del Greco, que además estuvimos hablando en un programa anterior, y esta fue la zona en donde él tuvo su actividad.
De hecho, se sabe que esta casa tiene varios niveles de subterráneos y de cuevas, y evidentemente en Toledo el escenario propicio mágico por excelencia es la cueva, conocida como el Nefando Gimnasio, aquel lugar en donde la oscuridad genera una serie de encantamientos y de fórmulas imposibles para el profano, pero posibles para el mago. De hecho, no solamente podríamos restringir la actividad del Marqués de Villena como lugar físico a Toledo, sino que también en la provincia tenemos un castillo, el castillo de Escalona, muy cerquita, bordeando prácticamente el río Alberche, que también sabemos que tuvo ahí su actividad. Tiene una especie de pequeño círculo literario, círculo intelectual, donde él, bueno, pues aprendía, generaba cierto movimiento, como digo, de letras, y a partir de aquí, bueno, pues también la fama de mago, porque evidentemente este señor tradujo obras que tienen estrecha relación con la magia e incluso fue autor de libros mágicos. Háblame de casos concretos, de cosas que vosotros sabéis que realizó, de casos que tuvieron lugar, que comentaba la población y que han llegado hasta vosotros. Bueno, podríamos más o menos describir en qué podía tratarse, ¿no? O tratar justamente un ritual nigromántico. El ritual nigromántico tenía fundamentalmente dos elementos, que era el círculo protector y la invocación. Es el ritual en el cual se traza un círculo, dentro del círculo una serie de diagramas, pantáculos, que son elementos protectores, e incluso nombres que se quieren invocar de aquellos elementos, espíritus o diablos a los cuales se quiere evocar o llamar, y el mago se mete dentro de este círculo, invoca a esos elementos del inframundo y supuestamente aparecen, y uno puede tratar de tú a tú con ellos, ¿no? Evidentemente hay muchísimas leyendas a partir de este rito que nos habla del Marqués de Villena, por ejemplo, a la hora de intentar conseguir un elixir de la eterna juventud, o de intentar que el propio diablo le enseñara todo lo que sabía. Por ejemplo, hay una leyenda muy breve que nos habla que en una cueva toledana el mismísimo Satán impartía lecciones acerca de todo el conocimiento del inframundo. Entonces, uno de los alumnos era el Marqués de Villena, pero evidentemente se tenía que pagar con algún precio. El precio era el propio alma. El Marqués de Villena, cuando tiene que pagar con su propio alma por haber adquirido todo ese conocimiento, intenta aprovechar esa sabiduría, y lo que hace es venderle su sombra, le burla por lo tanto y no le vende su alma. A partir de ese instante se genera también un poco la leyenda de que existe alguien en Toledo que, paseándose por la noche, al proyectarse esos candiles parpadeantes en la nocturnidad, nunca se proyecta su sombra. He ahí que encontraríamos, por lo tanto, a este nigromántico de Toledo paseando por las oscuras callejones toledanos. ¿Tú te lo has encontrado alguna vez, Julio? Pues yo no he tenido la suerte de encontrármelo, pero bueno, es un elemento que evidentemente genera todavía más magia si cabe a un lugar como Toledo. Estás hablando de leyendas, estás hablando de hipotéticas prácticas, pero ¿qué se sabe de todo esto empíricamente? Sobre estas prácticas, ¿qué conocéis? Trasladadas al día de hoy, ¿se podría una persona que pues llega a estos libros, a este tipo de teorías, poner en práctica, llegar a invocar al demonio de esta manera, como hacía el Marqués de Villena en la Edad Media? En principio habría que saber distinguir que esto, como dices, empíricamente esto no sirve. O sea, empíricamente aquí no se puede demostrar nada científicamente en un laboratorio, sino simplemente hay una herramienta que es la fe. Tú tienes que creer o no creer en esto. En el caso de que creas, efectivamente ha habido y habrá grupos o personas que de forma particular practiquen este tipo de elementos, de invocaciones. De hecho, cuando una persona de alguna forma comunica con otro plano, con otra realidad, ya sea fuera de sí, ya sea dentro de sí, está haciendo algún tipo de ritual que rompe esa consciencia, esa realidad, y lo que hacemos es un poco conectarnos con estos mundos paralelos sutiles. Evidentemente, uno de los elementos que más se puede parecer a la nigromancia es el satanismo, ¿no? El hecho de invocar a los diablos. Sin embargo, hay una gran diferencia sustancial. El satánico lo que es no deja de ser una especie de persona que se subyuga, que está por debajo del propio diablo, rinde culto al diablo. Sin embargo, el nigromante lo que hace es dominar a los diablos. Es la gran diferencia. El nigromante controla a los diablos y el satanista lo que hace es subyugarse o someterse a su ídolo, a su dios, que sería el príncipe de las tinieblas. Julio, te voy a decir una cosa. Menos mal
que ahora estamos en el mes de junio, terminamos a las 8 y todavía es de día. Porque si no, lo pasaría bastante mal caminando por el casco de Toledo hasta mi casa, que lo sepas. Cualquier día me apunto a una de vuestras rutas. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Carlos, ha sido todo un placer. Se me ha hecho, como siempre, muy breve, muy corto. Y bueno, pues para la próxima semana otro nuevo tema, otra nueva cuestión acerca del misterio de Toledo. Y por supuesto, bueno, pues invitar a todos los oyentes que si quieren disfrutar en vivo de este tipo de temas, pues tenemos ahí la página web para poder hacer un paseo y una rutilla. paseostoledomágico.es, también terminado en .com, así nadie se pierde por el camino. Lo dicho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias.